Desde este espacio digital de frente con Óscar Ortiz, uno de los objetivos que tenemos también es promover la integración de la nación boliviana. Y para ello es fundamental que nos conozcamos entre los bolivianos. Por eso hoy he invitado a una persona que es muy interesante, que yo sigo siempre en lo que escribe, en lo que opina, es don Pedro Portugal. Él es de un intelectual indigenista de formación historiador, ha tenido experiencia en el sector público como alcalde de Mecapaca, columnista de Página 7, autor de varios libros sobre la temática indígena en Bolivia y además es director del periódico digital Pucara. Estimado Pedro, muchas gracias por acompañarnos en este espacio digital. No, las gracias por la invitación. Pedro, una No. consulta. Usted proviene del indianismo, no del catarismo, dos de las principales corrientes que, habiendo nacido juntas, eh, tuvieron caminos paralelos. Una se expresó a través del MRTK, otra del MITCA. Desde una perspectiva histórica, ¿cómo usted evaluaría el impacto que tuvieron estas corrientes, especialmente en el occidente del país? ¿En qué acertaron, en qué fallaron? Sí, bueno, el indianismo y el catarismo fueron dos tendencias contemporáneas en realidad, surgieron a partir de los años 60, en las cuales una trayectoria histórica antigua, digamos, de los pueblos indígenas se concretizó a nivel político. Es al mismo tiempo una continuación y una ruptura, digamos, en lo que es la manera de enfocar políticamente, digamos, este problema. La historia de Bolivia está sembrada, digamos, de sucesivas revueltas, de periodos de coexistencia, de periodos de enfrentamiento, y en cada uno de estos podemos encontrar ciertas características específicas. Ahora, ¿cuál es la característica del indianismo y del catarismo? O sea, su antecedente más inmediato es lo que pasó con Villarroel, con Bush y con el MNR, en los cuales se interpretaba el problema indígena como problema simplemente de integración. ¿No es cierto? O sea, y una integración en base, digamos, a las ideas que estaban en ese momento de moda. Como sucede en la historia boliviana, o sea, hay dos partes, digamos, y varias partes en realidad que se compone el país, en los cuales al mismo tiempo no existe una integración plena, pero tampoco existe una ruptura manifiesta. O sea, se da una especie de tensiones, de acuerdos y desacuerdos, que generalmente terminan mal para el sector de la población más desmunido y más necesitado, que son los indígenas. Entonces, cada momento histórico de alguna manera enfoca algunas reivindicaciones del pueblo indígena, pero sin llegar, digamos, a una plena resolución del problema. Entonces, lo que hace es elevar, digamos, las manifestaciones indígenas hacia reclamaciones nuevas que de alguna manera espantan a la parte de la población que ha motivado incluso esas mejoras y que por ese mismo hecho les hace un poco retrotraerse. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el indianismo? El indianismo surgió primeramente como doctrina y reclamaba una cuestión que en ese momento parecía aberrante para los otros sectores de la población. Es decir, el indio reclamaba el poder político. El razonamiento era el siguiente: somos mayoría de la población. Y no solamente somos mayoría, sino somos los habitantes legítimos. O sea, ha venido, digamos, sobre nosotros han venido una serie de poblaciones que nos han quitado, nos han usurpado. Entonces nosotros tenemos que gobernar el país. Nosotros tenemos que imperar sobre Bolivia. ¿No es cierto? Entonces, entre esta nueva, digamos, idea política, que es lo característico del indianismo y del catarismo, surgieron dos tendencias. Una tendencia que se denominó justamente el indianismo y la otra, digamos, que se refirió más al nombre de Tupac Katari, al nombre histórico de Tupac Katari. ¿Y cuál era la diferencia? Digamos, era el enfoque respecto a la otra parte de la población boliviana. El indianismo tenía, digamos, una especie de presupuestos ideológicos radicales y buscaba, digamos, con la parte criolla una especie de discusión que no pueda estar exenta de confrontamiento, de enfrentamiento, pero que llegue a una final de resolución, digamos, de este problema, de esta tensión. Mientras que el catarismo era mucho más flexible, digamos, en este aspecto. Buscaba más bien una integración en el mundo criollo para a través de esa integración poder reclamar los derechos. Entonces cada quien hizo su camino. Y yo creo que los dos han marcado grandemente la historia boliviana una vez que estas tendencias colapsaron, y colapsaron porque la sociedad boliviana no estaba dispuesta ni tampoco estaba madura para escuchar este reclamo político. Sin embargo, dos de los principales animadores de estas tendencias, el uno en la vertiente indianista, Felipe Quispe, y el otro en la vertiente catarista, que es Víctor Hugo Cárdenas, lograron tener, digamos, una influencia grande en la vida política boliviana. Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente y Felipe Quispe como animador de sucesivas revueltas, digamos, indígenas que causaron grandes cambios en la política boliviana, el caso, por ejemplo, del fin de la presidencia de Gonzalo Sánchez de Rosada.
pero lo importante es que ellos impregnaron, digamos, al resto de la sociedad boliviana con estas reclamaciones, cada quien en la vertiente que tenía. ¿Cuál es su opinión sobre el MAS? ¿El MAS se puede considerar descendiente de estas corrientes o ha hecho una utilización, por así decir, del indigenismo a fin de conseguir No, réditos electorales? lo del MAS es un fenómeno nuevo y más interesante en muchos aspectos, escandaloso en otros. O sea, estas tendencias colapsan políticamente, ¿no es cierto? Pero sus ideas políticas quedan vigentes. Lo que sucede es que en Bolivia no solamente tenemos tensión entre diferentes partes, sino también estamos influidos por las tendencias de pensamiento que hay a nivel mundial. Entonces, a nivel mundial empezó a haber una serie de modificaciones, digamos, en cuanto a los paradigmas sociológicos. O sea, lo más importante es que cambiaron muchas ideas con el colapso de los países del este. O sea, el socialismo real desapareció, ¿no es cierto? Y, digamos, las partes que tenían más interés en poder articular con los movimientos indígenas, que eran las fuerzas de izquierda, se vieron de repente en el vacío. Lo curioso es que la izquierda en general atacaba tanto al indianismo como al catarismo. El catarismo era más proclive de hacer alianzas, pero sin embargo fue uno de los más resistidos. O sea, y el indianismo no se preocupó de ser resistido porque claramente trataba de ser, digamos, un camino aparte, un camino, digamos, fuera de los esquemas de patrocinadores de la izquierda. Y el problema de la izquierda era que era un esquema totalmente desarrollista, industrializador, de unidad nacional, ¿no es cierto? La única diferencia era qué modelo iba a tener este país, ¿no es cierto? Que ellos concebían si iba a ser de modelo capitalista o de modelo socialista. Pero tanto la derecha como la izquierda subestimaba, digamos, al indígena. Lo que pasa es que cuando hay el colapso de los países socialistas, o sea, la izquierda queda sin recursos conceptuales y hay una especie de giro, digamos, a nivel mundial, ni siquiera a nivel boliviano. A nivel mundial empieza la izquierda a tener, digamos, una nueva aproximación muy influida por el pensamiento liberal, ¿no es cierto?, en el que se exalta la parte cultural, se exalta las identidades, se exalta aspectos ideológicos que antes se los soslayaba. Entonces, a ojos de la izquierda internacional aparece, digamos, una especie de nuevo proletariado que es el indígena. Y de la misma manera que al proletariado se lo portaba de imágenes míticas y casi fantasiosas, esto es mucho más fácil en cuanto al indígena. El indígena llega a ser, digamos, el aspecto que llenaba este vacío, pero lo llenaba el vacío en pura conceptualización. El hecho es importante ver es que justamente las instituciones que tuvieron mucha influencia, digamos, en el campo boliviano, ACLO, CIPCA, por ejemplo, por solamente citar algunos, todo ese esquema de análisis era el marxismo, digamos, era un análisis de clase. Y después hacen ¿cómo se llama?, un cambio repentino y empiezan a asumir el indianismo y el catarismo, pero en sus aspectos más míticos, más folclóricos, más culturalistas. ¿No es cierto? Entonces el MAS, digamos, se inserta en ese momento. O sea, llega justamente el momento en que la izquierda necesitaba un indígena y el indígena se llama Evo Morales, ¿no? Y a partir de ello se teje, digamos, una nueva idea que no tiene nada que ver con el indianismo ni con el catarismo, que responde más, digamos, a conjeturas y a posiciones y a necesidades de ese momento. Usted alguna vez mencionó que la estrategia aymara debería situarse en un punto intermedio entre la trayectoria política de Víctor Hugo Cárdenas, que como usted menciona llega a integrarse al sistema y a ser vicepresidente, y la rebeldía de Felipe Quispe. Hoy tenemos también un vicepresidente indígena, el señor Choquehuanca, y me gustaría conocer su opinión sobre si se está logrando o se ha logrado esa tercera vía, si el pachamamismo, como usted lo denomina, que representa el misticismo choquehuanca, podría ser esa tercera vía o cuál debiera ser la tercera vía. En realidad no se trata de una tercera vía, sino se trata de la vía normal. Digamos, el caso boliviano no se lo puede excluir, digamos, de otros casos históricos. Ha sido lo que ha sucedido en los países colonizados, en todo movimiento social. O sea, todo movimiento que está subalternizado tiende a refugiarse un poco en su identidad, porque es la manera como sobrevive. Se dan los casos de poblaciones que son asimiladas, se dan las poblaciones que son, digamos, totalmente oprimidas, casi eliminadas. Un caso especial son los pueblos indígenas, en particular los pueblos aymaras y quechuas, donde al mismo tiempo se da una resistencia y se da una asimilación, si podríamos llamarlo, bastante intensa de lo que son, digamos, los modelos y los factores que el indígena considera que son los que garantizarían un triunfo, digamos, como pueblo, como cultura, como nación. ¿No es cierto? Entonces, eso se da, por ejemplo, a nivel de religión, a nivel de economía, a nivel político. Lo que sucede es que eso se manifiesta frecuentemente en nuestra historia digamos, en dos vertientes. Una vertiente que privilegia la integración, un poco la sumisión,
y otra vertiente que es bastante radical. Entonces, esto también lo encontramos, digamos, en toda la historia universal, porque obedece a los condicionamientos propios que tiene esa población. O sea, en ninguna población ha resistido a nivel de la historia de la humanidad y a nivel nuestro, refugiándose, digamos, en su propia identidad, en su propia cultura. Es justamente una actitud de refugio. La actitud, digamos, que han tenido nuestras poblaciones más bien ha sido de una gran curiosidad y es lo que ha garantizado el triunfo de los españoles. Abrirse un poco al extranjero, digamos, y creer que el extranjero, digamos, en este caso el español, compartía los mismos criterios culturales de relacionamiento y cuando no, como había cierto marginamiento, digamos, de las sociedades nuestras y no había un conocimiento previo de lo que era el mundo español, eso terminó, digamos, en una confusión y en una situación histórica que favoreció solamente una parte en desmedro de la otra. Pero el indígena no desapareció ni mucho menos, o sea, resistió, pero resistió con esta doble vertiente, una vertiente de mantener su propia identidad y una vertiente de poder captar todo aquello que significaba la fuerza, digamos, y el avance. Un hecho interesante, por ejemplo, en muchas localidades, digamos, aymaras, el santo patrono es Santiago, ¿no es cierto? Y en la imaginaria, digamos, que conocemos y en la historia que sabemos, Santiago más bien era el santo, digamos, que ayudaba a las tropas españolas, ¿no? O sea, era el Santiago Matamoros, ¿no es cierto? Que después se convirtió en Santiago Matindios. Sin embargo, el indígena veía en el santo Santiago al mismo tiempo una identidad, digamos, con una divinidad que era muy respetada, que era el rayo, el yapa, o sea, el trueno, porque significa una fuerza grande, una potencia grande. Y a Santiago y a Juan justamente el Evangelio los llama los hijos del trueno, ¿no es cierto? Entonces, eso más el hecho de que los españoles invocaban a Santiago y que los españoles ganaban, hicieron que Santiago fuese apropiado, digamos, de la propia cosmovisión indígena y que sea ahora un santo, digamos, representativo en muchas localidades, en Huaqui, por ejemplo, en la parte altiplánica de Bolivia. Entonces, eso se dio en la economía, se dio en la política, etcétera. Lo que sucede, digamos, es que la historia particular boliviana hizo que haya una especie de bambaleo, que el Estado boliviano a veces interpreta esa especie de apropiación que hace la propia indígena como un acto de sumisión y trata de aprovecharlo para hacer desaparecer el indígena. Entonces el indígena adopta medidas de resistencia. Entonces este oscilamiento, digamos, o sea que se da en muchas sociedades, digamos, aparte de la, ¿cómo se llama?, de la nuestra, se soluciona siempre con una especie que parece un término intermedio, pero que es simplemente la adecuación correcta, digamos, de las condiciones. O sea, de qué manera, digamos, el indígena rompe, digamos, esta especie de oscilamiento entre sumisión y, digamos, entre rebeldía total y adquiere formas políticas. Y esas formas políticas solamente pueden ser contemporáneas. Ahora bien, entonces, pero esto significa que son las propias organizaciones las que elevan, digamos, ese nivel. Y es un proceso que está, digamos, ahora vigente, un poco lo que tenemos. Pero, y sobre eso yo quisiera, continuando su respuesta, a ver, estamos en el 2021, ya hemos, no sé, pasado, quizás perdido 2 décadas de este nuevo siglo y seguimos distantes entre los bolivianos. No solo seguimos distantes, sino que tenemos hasta, yo diría, una política de gobierno de profundizar las diferencias raciales como una forma de sustentarse en el poder. ¿Cómo cree usted que podemos realmente solucionar esta distancia, este problema, para que con nuestra diversidad, nuestra pluralidad, realmente todos nos sintamos parte de una sola nación boliviana? ¿Cómo se ha resuelto este problema en otros lugares? Digamos, en la creación de nación y en la estructuración de un Estado. Entonces, la nación es simplemente un invento, una necesidad de coexistencia entre partes diferentes que logran establecer nuevos criterios de identidad y que, digamos, en los cuales se relativizan, digamos, los orígenes de algunos de sus componentes porque se crea la creación de una nueva identidad. Y esa identidad necesita una administración que es simplemente el Estado. Entonces, estos hechos se los puede apresurar o se los puede retardar por ideas políticas, por convicciones, por identidades, por racializaciones y también, digamos, por concepciones que hay y por intereses que hay. Entonces, en Bolivia ha sucedido eso. O sea, la parte que agarró el poder boliviano a partir de 1925 se ha mostrado incapaz de hacer una nación. No solamente existe el problema indígenas, no indígenas, sino existe el problema regional, por ejemplo. Existe el problema de su desarrollo. Existe el problema de instituciones que parecen ancladas en la época colonial. Hasta ahora pagamos nuestros impuestos de bienes inmuebles que tenemos en una oficina que se llama Derechos Reales, por ejemplo.
O sea, la coima que está tan común en nosotros tiene sus antecedentes en el quinto y en el diezmo que se daba en la época colonial, el porcentaje al rey, el porcentaje a los funcionarios, etcétera. El extractismo que tanto se critica, digamos, tiene sus orígenes. Los españoles no tenían ningún interés de crear una identidad nacional, la plata estaba a flor de tierra, si podríamos decir, también el oro se trataba de usurpar. O sea, la clase que logró el poder, que logró la emancipación de Bolivia, no se preocupó de hacer Estado y no tuvo criterios teóricos, digamos, políticos para construir ello. Entonces a ellos les interesó más bien mantener esta división. Y esto lo vemos, digamos, hasta el momento. O sea, cualquiera que llega al poder ve que este es elemento, el desconcierto, siempre, digamos, favorece a quien quiere aprovechar de ello. A quien le incomode el desconcierto busca el concierto, busca la solución, busca crear formas nuevas. Entonces ha habido, digamos, un fracaso histórico y lo que se necesita justamente, como es un problema político, requiere solución política. La emergencia, digamos, de grupos nuevos, de formas políticas nuevas que tengan un enfoque diferente de este aspecto. Una última pregunta. Aquí siempre tratamos de entender no solo de política, sino también la economía. El pueblo aymara tiene un empresariado pujante, los llamados camiris, que son muy prósperos. ¿Cómo se entiende que a pesar de ser empresarios que han crecido y han progresado muchísimo, apoyen a una organización política como el MAS que tiene una ideología contraria a sus propios intereses económicos? ¿Dónde hay el quiebre ahí para que ellos no apoyen otras opciones políticas que incluso serían más favorables a su propia actividad económica? Claro, lo que sucede es que en Bolivia toman el poder fuerzas políticas que tienen cierta doctrina, pero una vez en el poder se dan cuenta que esa doctrina es insuficiente y simplemente administran el caos. Esto lo hemos tenido en el caso de la Guerra del Pacífico, por ejemplo. O sea, había la pugna liberales conservadores, los liberales, digamos, querían la guerra con Chile, los liberales tomaron el poder y fueron los que firmaron el Tratado de Paz con Chile. ¿No es cierto? La Paz quería el federalismo, la Paz triunfó, digamos, en su guerra civil contra Chuquisaca y después fueron ellos los que hicieron el centralismo. Y lo mismo sucede, digamos, en la cuestión de la izquierda. Llegan al poder bajo, digamos, ideas de izquierda, ¿no es cierto? Y llegan al poder y simplemente se ponen a administrar la realidad. Y todos para poder administrar lo que es un desacierto y lo que es una frustración para sus propios principios, asusan aquellos elementos que se deberían resolver, porque los enfrentamientos no resueltos, la incomodidad, digamos, manifiesta, simplemente garantiza el poder de cualquiera que sea. Cualquier, digamos, sigla incapaz, cualquier doctrina incapaz de confrontar y de poder transformar, simplemente se dedica a administrar. Entonces, esto es lo que sucede, digamos, en la parte indígena. O sea, y a estos poderes no les interesa la contradicción. El MAS es supuestamente socialista, pero lo que ha hecho es favorecer la emergencia que estaba latente y que se manifestaba de una burguesía indígena, de los caminis, ¿no es cierto? Y de gente que acumula dinero, a veces de forma informal, porque el sistema actual es lo que nos ha enconado. O sea, ha habido tal, digamos, subestimación y desprecio del Estado que la gente no ha podido acumular dinero ni tener fuerza, digamos, en los cánones, digamos, y en los parámetros, entre comillas, normales. Pero la fuerza es tan grande y la vitalidad es tan grande que lo ha hecho de manera, digamos, de manera totalmente, digamos, al margen de los mecanismos de Estado. Entre aquello que la gente ha tomado fuerza, el caso más notable son los, no, para sin ir al altiplano y al mundo aymara, es en el Chapare, por ejemplo. Es curioso ver que a la fuerza de sustento de un gobierno socialista es grupos de gente que están indirectamente integradas al mercado mundial de la hoja de coca y el mercado mundial que sabemos que se deriva, digamos, en cierto tipo de subproductos. Don Pedro, realmente interesantísimo, le agradezco mucho. Reitero, creo que nos falta mucho este tipo de diálogos para conocernos, reconocernos y trabajar esa integración nacional. Muchas gracias por darnos este tiempo y participar en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. No, las gracias a Óscar Ortiz por haberme permitido participar en este programa. Gracias. Esta ha sido una conversación muy valiosa. Reitero lo que dije anteriormente. El primer paso para que los bolivianos nos integremos entre nosotros mismos es que nos conozcamos, nos reconozcamos, nos respetemos y dejemos de utilizar a la confrontación entre regiones, entre etnias, entre el campo y la ciudad, entre lo rural y lo urbano, como un instrumento de consolidación política en el poder, que es lo que lamentablemente ha vuelto a hacer el movimiento al socialismo durante los últimos 15 años. Necesitamos que toda Bolivia progrese, que toda Bolivia se desarrolle, que toda Bolivia se integre. Y para eso tenemos que aceptar esa pluralidad, aceptar esa diversidad. Y también creo que todos,
unos y otros reconocer que más allá de las diferentes culturas y orígenes que tengamos, hay temas que nos unen, temas como la necesidad o el ansia que tiene cada familia de prosperar, de brindar un mejor futuro para sus hijos, de darle mayores y mejores oportunidades. Creo que si nos encontramos en esos campos, si nos encontramos, por ejemplo, en el espacio económico, como lo que está sucediendo en el caso de Santa Cruz, donde ya somos algunos millones de habitantes, alrededor de 3 o quizás ya hemos pasado, que estamos todos, creo, integrados alrededor del anhelo común de progreso. Vamos a ir superando esas diferencias y creo que si algo tenemos que hacer es seguir trabajando, escucharnos, conocernos, reconocernos, para que así fortalezcamos esa nación boliviana de la cual todos somos parte. Gracias, como siempre, por estar acompañándonos mediante las redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.